Hola a todos y bienvenidos al curso Deporte Adaptado e Inclusión Deportiva, Introducción a la Actividad Física y el Deporte para Personas con Discapacidad. Mi nombre es Carlos Amper, soy el profesor de este curso y mi deseo es introduciros en las características principales que tienen que ver con el deporte para las personas con discapacidad. Espero que este curso sea de vuestro agrado y bienvenidos de nuevo. Comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es saber qué es la discapacidad, así que vamos a dar un repaso al concepto y tipos de discapacidad que existen. Pero antes, viajaremos al pasado en el punto 1.1, para tener una perspectiva más amplia sobre las personas con discapacidad. En lo que a documentación se refiere sobre la discapacidad en la historia, se sabe bien poco, ya que la mayoría de personas que naciesen o adquiriesen una discapacidad en la antigüedad se excluían rápidamente de la sociedad. Se les abandonaba, incluso algunas civilizaciones como las egipcias o grecorromanas recurrían a prácticas eugenésicas. También es cierto que no todas fueron así. Por ejemplo, el pueblo maya de Centroamérica o el nórdico trataban con gran bondad a las personas con discapacidad física y a los ancianos, ya que se les consideraban seres con dones divinos o reencarnaciones de los mismísimos dioses. En la Edad Media, las personas con discapacidad se encontraban insertas dentro del grupo de los pobres y los marginados. Además, era muy común que los nacidos con discapacidades fueran confinados y exhibidos en sitios como zoológicos o espectáculos circenses, tanto para la diversión del público como para manipular la conciencia social, ya que según la religión, la discapacidad era una señal de castigo divino y se les consideraba personas monstruosas. En el siglo XV se crearon en Europa las primeras instituciones psiquiátricas, o más conocidos antiguamente como manicomios. En esta época se hablaba de discapacidad como enfermedad que requería tratamiento, por lo que se procedió al internamiento masivo de estas personas. También en esta época se seguía explotando la mendicidad como negocio, llegándose incluso a mutilar a niños para tal fin. A finales del siglo XIX y de la Segunda Guerra Mundial, pasamos a un enfoque médico de la discapacidad con una atención más educativa y asistencial. Se crean centros especiales de forma que estas personas se alejan de la sociedad, creando además una dependencia con respecto a esas instituciones. Es en esta época cuando el Dr. Goodman crea el primer centro de rehabilitación de lesionados medulares de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en pionero por la utilización del deporte como tratamiento terapéutico, y sienta las bases de los Juegos Paralímpicos. Pero a pesar de ello, la década de los 60 se centra más en lo que las personas con discapacidad no podían hacer, por lo que se produce una enorme subestimación de las capacidades que poseen. En consecuencia, el tratamiento social que se les da se basa en una actitud sobreprotectora, centrada en la idea de que los déficits de estas personas hacen parecer que tienen menos valor que el resto de personas. Hacia la segunda mitad del siglo XX, el movimiento asociativo se extiende por todo el mundo y se hace muy fuerte. Tanto las personas con discapacidad como sus familias defienden sus derechos, así como la inclusión y la normalización tanto en el ámbito escolar como laboral. Actualmente convivimos con un modelo social en el que sabemos que las causas que originan la discapacidad no son científicas, sino realmente sociales. Como destaca Jenny Morris, mujer con discapacidad, feminista y parte del movimiento de pensadores de los estudios de la discapacidad, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar en un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. Es decir, no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar que las necesidades de estas personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Por eso, en este modelo social, se considera que lo que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad sea como mínimo en la misma medida que lo que el resto de mujeres y hombres sin discapacidad aportan a ella. Así que partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente digna, desde este modelo social se pretende demostrar que gracias a la inclusión y a la aceptación de la diferencia, las personas con discapacidad tienen tanto que aportar a la sociedad como el resto de personas, aunque dicho aporte en ciertas ocasiones provenga desde diferentes maneras de comunicarse, de diferentes formas para realizar actividades, de comprender el significado de las cosas. Además, este modelo también trata de evitar situaciones discriminatorias, como la violencia machista que se ejerce sobre mujeres con discapacidad, así como también del reconocimiento como seres de pleno derecho a disfrutar de los mismos placeres que otras personas. Y con esta línea de tiempo damos por concluido el repaso histórico de la discapacidad, que nos va a servir para tener un mejor contexto a la hora de avanzar con el curso. Muchas gracias por tu participación y nos vemos en el siguiente apartado del tema.
Un saludo.